les da bien la secuencia, sus motores van a trabajar al revés. Aquí es crítico. ¿Cómo medimos la secuencia, jóvenes? ¿Cómo mido la secuencia de fases? ¿Lo saben? ¿Alguien sabe cómo? Con un analizador de redes, ¿no? No, es mucho. Hay un aparatito muy barato que lo hace. ¿Cómo se llama? Secuencímetro. Secuencímetro. Es un aparatito que tiene como especie de motorcito y gira en el sentido correcto, o sea, el sentido de secuencia positiva, o gira en el sentido de secuencia negativa, ¿verdad? Si está mal conectado. Entonces el motor no puede trabajar al revés. Sí puede, ¿verdad? Si yo lo alimento al revés, funciona al revés. Pero imagínense una caja de engranes, imagínense una bomba, pues puede destruir todo, ¿no? No puede ser eso, ¿verdad? Bueno, aquí tengo mi interruptor termomagnético a la entrada. Le pongo sus puntitos, ¿verdad? ¿Qué significa estos puntitos, jóvenes? Yo le he comentado. ¿Qué significa que le haya puesto estas líneas punteadas aquí? ¿Por Que qué las están puse? como unidos, profe. Están como unidos. Por ahí va, pero no quiere decir exactamente eso. ¿Qué significa? Casi por ahí va, pero no exactamente. Es un interruptor que, a ver, es importante fijar estas cosas en la mente, ¿verdad? Ese interruptor que está aquí, ¿lo están viendo? Este. ¿Y lo ven? Sí, profe. ¿Son tres interruptores unidos mecánicamente los dobles, o sea, las placas, o es uno solo? Una sola caja. Uno solo. Es uno solo, ¿no? ¿Verdad? Es uno solo. Aquí que está al fondo, este, es uno solo. Es un interruptor que monofásico o trifásico. Trifásico. Es trifásico. Trifásico significa que es una sola caja que contiene dentro los elementos termo y magnético, pero que están orientados a la protección contra cortocircuitos, vamos, contra fallas ya francas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo les haya puesto esta línea punteada significa que es un interruptor termomagnético trifásico, ¿eh? Fíjense que es simple, ¿verdad? Una cosa tan simple y se nos hace muy, a veces muy desconocido, ¿no? Bueno, luego tenemos nosotros el contactor. Este es el contactor. ¿Qué cosa es el contactor? Pues el contactor son un par de platinos, ¿verdad? Por cada fase, ¿no? Platinos, o en este caso contactos, que les llaman, ¿verdad? Los contactos del contactor, hagan de cuenta que es esto que está aquí así. Bueno, esta cosa de aquí, yo se la voy aquí para no confundir. En este caso, los platinos es algo así como esto, así. El otro platino es este, así, ¿verdad? Que están hechos de plata, de Hg, ¿verdad? Más Hg, ¿verdad? Es plata. Más, no Hg es el mercurio, perdón, es Ag, argentium. Es Ag, que es plata. Ag más tungsteno, ¿verdad? Tungsteno. Tungsteno es un material muy duro que le permite al contactor que opera en su vida 10,000, 15,000 veces, que los contactos a la hora que se hace el arco entre ellos, que tiene una temperatura de miles de grados, no lo vayan destruyendo, ¿verdad? Estos son los contactos del contactor. Esto que estoy poniendo aquí son estos que estoy poniendo acá, ¿verdad? Así se simboliza. Y aquí está ya la alimentación, me faltó. Ahí está la alimentación, la ruta de alimentación al motor, pero pasa por el elevador térmico. Lo voy a simbolizar como si fuera un fusible, pero no es un fusible, ¿eh? Es un símbolo que yo uso, pero igual también muchos usan este símbolo así. A ver, ahí viene en simbología, lo pueden encontrar, a mí me da lo mismo. El chiste es de que sepan de qué se trata, ¿verdad? Así y así.
también se usa ese símbolo. Entonces, luego de aquí tenemos las tablillas de salida, donde conectamos los cables que calculamos. Ya les dije cómo calcular, se calcula un alimentador cualquiera, y esos van al motor. Aquí está el motor, vean, afuera. Puede estar a 100 metros, puede estar a 20 metros, puede estar a 3 metros de ahí, puede estar en otro nivel y no lo estoy viendo, puede ser que esté hasta en otro edificio, yo no lo estoy viendo, ¿verdad? Eso no interesa. O sea, por eso tengo el control donde a la hora que cierro el contactor, energizo el circuito, se supone que el motor arranca, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya sería otro problema si no arrancó, ¿verdad? Pero supuestamente pues todo se prueba para que funcione. Ese es el circuito primario del motor, ¿verdad? Ese es el circuito primario del motor. Aquí le voy a poner el circuito del motor. Entonces, pero es la parte de fuerza del motor. Pero requiere también la parte de control, ¿verdad? Para control, me agarro aquí una línea, ¿verdad? De cableado de poco calibre, entre fases, ¿verdad? Y voy a alimentar un transformador de control. Se usan mucho los transformadores de control. Este es un TR. TR quiere decir transformador, ¿eh? Control, de control. Es un transformador de control. ¿Para qué? Pues porque trabajar con 480 volts y andar tocando botones, ¿verdad? Es muy peligroso, me puedo electrocutar. Entonces lo que hace el transformador de control que baja de 480 volts a 120 volts. Es un transformador relación 4:1, ¿verdad? Transformador chiquito, posiblemente de unos 50 voltamperes, 20, 30, 50 voltamperes, muy pequeño, ¿verdad? Y, perdón, aquí hay que meterle fusibles, no se los puse. Hay que meterle fusibles, voy a meter fusibles aquí. Le voy a meter fusibles. Voy a borrar mejor esta parte porque para ponerla bien. No voy a tener que darle callo. Decíamos, aquí está esto, cruzo y tengo fusibles, así fusibles, para proteger el circuito este con un pequeño switch, seccionador, ¿verdad? Chiquito. Así un switch, ¿verdad? Y fusibles para poder incluso desconectar el control, ¿verdad? Si le quiero dar mantenimiento o cualquier cosa, ¿verdad? Lo puedo desconectar con los fusibles. Y ya el lado secundario, ¿qué tiene? Bueno, pues el lado secundario es donde ya está mi sistema de control, ¿verdad? Y tengo mis marcas de polaridad, el transformadorcito. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, lo primero que me interesa a mí es cerrar el contactor, ¿verdad? Para cerrar el contactor, ¿cómo lo voy a cerrar? Pues lo voy a cerrar con el botón de arranque, ¿verdad? ¿De qué color debe ser el botón de arranque, jóvenes? El de arranque. Verde, ¿no, profe? Verde. Verde. El botón de arranque es verde y es un botón normalmente abierto. Se mantiene abierto mediante resortes. A la hora que yo lo pulso, venzo con mi dedo el resorte y cierro ese contacto. Una parte con la otra, un puente eléctrico, ¿verdad? Y mientras lo pulse, pues qué bueno, qué bonito, la bobina se energiza y se cierra el contactor. Pero ¿qué sucede cuando lo suelto? Se desenergiza el contactor. Yo no puedo tener todo el dedo ahí para que el motor funcione, ¿verdad? Pues no. Simplemente se necesita el contacto de sello, ¿verdad? Contacto de sello es un contacto auxiliar que va asociado con el contactor. Es el contacto de sello, ¿no? Es un contacto que le llaman normalmente abierto. Es un contacto A. Es un contacto A. ¿De quién?
Y vamos a pensar de la bobina que va a mover el contactor. Yo le voy a llamarle la bobina B. Todos estos son los contactos que obedecen a la bobina B, ¿verdad? Le bauticé, puede ser la bobina Z, la bobina L, la que me dé la gana, ¿no? Entonces, en este caso es un contacto de sello que tiene que ver, es un contacto A de la bobina B, ¿verdad? Entonces, cuando digo contacto A, es un contacto normalmente abierto, ¿verdad? Es un contacto normalmente abierto, es N.A. Y cuando la bobina se energiza y se cierra el contactor, este es un switch auxiliar que va mecánicamente adosado, pegado, y se cierra también. Hay contactos normalmente B, se simbolizan así, ¿verdad? Es contacto normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Este es un contacto A, este es un contacto B, ¿verdad? ¿A de quién? Pues de B, ¿verdad? La bobina B que estamos poniendo. Puede ser AB de X, AB de L, AB de Z, AB de R, de que me dé la gana, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el contacto A, el contacto B. Bueno, se cierra el circuito, qué bien. Pero ¿cómo lo paro? Ahí viene el tema, ¿verdad? ¿Cómo paro? Necesito el botón de paro. ¿De qué color es el botón de paro, jóvenes? Rojo. Es un botón rojo. Rojo quiere decir peligro. Entonces significa que cuando vea rojo, se aplasta. Lo vayan ustedes a las gasolineras y se van a dar cuenta, ¿verdad? Se van a dar cuenta ustedes, este es arranque. Bueno, lo voy a poner de color verde, va para ser ya cuidadosos. Cuando vean ustedes un motor rojo ahí al lado de los dispensarios de gasolina, es paro de emergencia, se para todo, ¿verdad? Entonces, esto es muy común. Está arranque, Sí, ahí está debería ser paro. todo el combustible ¿Perdón? a 1 kilómetro, algo así. No lo sé exactamente, pero cuando está ese botón, quiero decir es que ahí, ahora sí que es lo que pueden hacer rápidamente, vamos, ¿no? Entonces aquí el botón de paro yo lo aplasto, tiene un resorte sentido contrario, lo aplasto, se desconecta ya todo, se para el motor, suelto el dedo y vuelvo a su posición de cerrar, ¿verdad? Botón de paro. Es un botón de paro. Y luego continuamos y vamos a colocar aquí la bobina B, ¿verdad? El contactor. Pero resulta de que yo tengo los, ¿cómo se llama? Los relevadores de sobrecarga, son estos, ¿verdad? SC. En el argot, jóvenes, les llaman OLC. Te los digo porque, pues, van a escuchar lo que los maestros dicen. El OL disparó, ingeniero. Ay, cabrón, ¿qué es eso, no? No, pues, el OL es el relevador de sobrecarga, ¿no? Técnicamente le llamamos, yo le llamo en este curso, relevador de sobrecarga, ¿verdad? Pero en realidad en el argot viene de Gringolandia, overload, ¿no? Sobrecarga, overload. Bueno, aquí tengo la bobina B y voy a tener en serie los relevadores de sobrecarga, ¿verdad? Que son normalmente cerrados, ¿verdad? Cualquier relevador de cualquier fase que haya detectado una sobrecarga va a echar fuera el motor, ¿no? Aquí están, relevador de sobrecarga, relevador de sobrecarga, relevador de sobrecarga. Y en catálogos quizás se van a encontrar OL, ¿verdad? OL, OL, o U o L, ¿verdad? Entonces ya casi tengo todo. Prácticamente este es mi sistema de control, pero tengo luces, ¿verdad? Tengo luces que me indican que está el motor rodando, o sea que está conectado el contactor, está cerrado el arrancador. Quiere decir que el motor, donde quiera que se encuentre, pues está funcionando. Entonces necesito una luz que me lo indique. Si yo tengo cerrado el contactor B, necesito un contacto auxiliar también de B, parecido a este que puse acá, un contacto A de B. Entonces aquí voy a meter un contacto normalmente abierto, así lo simbolizo, yo no le pongo nada, ¿verdad? Y este me va a encender. ¿Qué lámpara? Si está funcionando, ¿qué lámpara debe de ser, jóvenes? Con motor Roja. encendido, Roja. roja, ¿verdad? Está bien, porque
Si le ponen verde, pues es cuando luz verde está todo, vamos, despejado, o sea, yo no tengo nada energizado. Luz roja, agua, está energizado, ni te acerques, mano, ten cuidado, ¿verdad? Entonces, vamos a usar la luz roja, ¿no? Esta es la lámpara roja, que quiere decir que el motor está funcionando y es un contacto A, ¿verdad? De B. Pero cuando el motor está parado, ¿verdad? Que está desenergizado el motor, pues voy a usar la lámpara verde, ¿verdad? Voy a usar la lámpara verde y vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Ahí está. Es un contacto normalmente cerrado, solamente se va a cerrar cuando está abierto el contactor. Es el contrario, vamos, de la posición de los contactos principales del contactor, de los platinos. O sea que tengo luz verde, ¿verdad? Ahí está, luz verde. Entonces ahí está. Este es el diagrama completo del contactor, ¿no? Es el diagrama completo del contactor. Como ven, lo construí muy sencillo. Es sencillísimo, sin tantas complicaciones. Desde luego, esto que es la bobina y tengo este sistema de control, este sistema que están viendo es manual. Cuando puse mi switch en posición manual. Cuando lo pongo en posición automático, remoto, un comando va a llegar posiblemente para el arranque, va a llegar desde fuera, posiblemente siguiendo sustituyendo a este interposito que está aquí, ¿verdad? La bobina de sello sí va a existir, pero este comando, este botón de arranque, ¿verdad? Que estoy poniendo aquí, este botón de arranque que estoy poniendo ahí, va a ser sustituido por un contacto de presión de aire, por un contacto de bomba, un electronivel de agua, un contacto de, ¿cómo se llama?, de posición de un dispositivo mecánico, bla, 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 bla. Cualquier cosa externa va a ser un micro switch externo y que está quizás a 100 metros de ahí y ese me va a arrancar el motor. Y posiblemente si lo quiero parar remotamente voy a tener que insertar aquí también otro contacto que obedezca a otra bobina para operarlo desde fuera. Todo se puede hacer, todo se llama control. Lo que está aquí arriba es fuerza y lo que está aquí abajito es control. La fuerza y el control van de la manita, ¿verdad? Yo no puedo tener en estos casos un sistema de fuerza para alimentar algo si no tengo el control, ¿verdad? Esto es típico de este tipo de aparatos. Y de aquí para real, jóvenes, son puros diagramas, diagramas de fuerza y diagramas de control, diagramas, se llaman diagramas esquemáticos, ¿verdad? Se usa muchísimo en la industria, ¿no? Y esto es lo más archi mega elemental que yo les puedo presentar. Ya lo habían visto, ¿verdad? ¿Dónde lo vieron? Bueno, pues ahora sí que por todos lados, ¿verdad? Están bombardeando, bueno, yo quería tenerme un poquito, qué bueno que lo están viendo, me da gusto, ¿no? Aquí para mí es importante tener una idea, ¿no? Pero al final es colateral a lo fundamental del curso, ¿verdad? Que es la protección del propio motor, ¿no? Debo de decirles de los contactos auxiliares que esto que ven aquí, no tanto aquí está, no se ve aquí, aquí en este caso, aquí arribita, tampoco se alcanza a ver. Aquí están los contactos auxiliares del arrancador. Déjenme ver si más adelante. Bueno, este es un CCM, ¿no? Así lucen los centros de control de motores. Creo que no estoy compartiendo. Ahí está un centro de control de motores, ¿no? Así lucen, ¿verdad? Son como cubículos, como lockers. Yo tengo de un tamaño, tengo de otros tamaños. Esto es completamente modular. Miren, así luce. Esta es una foto que yo tomé ahí en una estación de bombeo de Pemex, ¿no? Nuevecita en Emiliano Zapata, allá cerca de Jalapa, ¿no? Jalapa, Veracruz. Hace algunos años que estuve ahí en un problema que tuvieron y pues les ayudamos a meter en servicio algunas cosas que no podían, ¿no? Bueno,
Entonces déjenme ver si traigo una figura. Creo que no tengo ninguna figura de un contactor. Pero bueno, los contactos auxiliares van asociados con el propio contactor, ¿no? Van asociados y de manera tal que mecánicamente, cuando el contactor cierra, cierra un microswitch. Los microswitch son también, ahora sí que al moverse físicamente el contactor, ¿cómo se mueve? Pues cae. Cuando la bobina se desenergiza, cae por gravedad. ¡Pum! Baja el contactor, ¿verdad? Se abren los contactos. Y también el microswitch que está al lado también se abre. Cuando la bobina opera, pum, sube el contactor, ¿verdad? Contra la gravedad y cierran los contactos. Y también el microswitch cambia de posición. Los microswitch los podemos encontrar en los carros, en los autos, ¿verdad? Cuando abrimos la puerta de un carro, pues opera un microswitch, que simplemente es un aparatito, ¿verdad? Es un switch, es un interruptorcito que tiene pues digamos, una palanquita o tiene una especie de protuberancia ahí, ¿verdad? Yo lo aplasto con el dedo, cambia de posición. El refrigerador también tiene un microswitch. Cuando abren la puerta, prende la luz por un microswitch mecánico, ¿verdad? Obedece a una posición mecánica. Y así por el estilo. Si no se pone en el cinturón de seguridad y empieza a fastidiar la alarma, es que donde ustedes atrancan, donde enclipan lo que es el cinturón de seguridad, donde lo conectan, pues prácticamente también ahí hay un microswitch, ¿verdad? Que indica que no lo han conectado, ¿no? Bueno, dejemos eso de lado. Aquí está el principio del regulador de sobrecarga, ¿verdad? El overload relay, ¿no? Eh, entonces, ese regulador de sobrecarga, overload relay, pues es un bimetal que va a operar unos contactos, ¿verdad? En este caso yo tengo la corriente nominal, tengo una posición, y yo tengo un metal de un tipo, tengo otro metal de otro tipo. Con el paso de la corriente aumenta la temperatura del bimetal, y al aumentar la temperatura del bimetal, ¿verdad? Hay una, digamos, elongación, un alargamiento, vamos a llamarle, de los metales, pero como son diferentes tipos de metales, uno se elonga, se alarga más que el otro, ¿verdad? Se estira más que el otro y lo deforma. Al deformarlo se mueve para acá, ¿verdad? Y esto mueve, esta es la palanca o el contacto, ¿cómo se llama? Abierto. Al cambiar de posición abre el contacto. Y originalmente estaba cerrado y al cambiar de posición va a abrir un contacto, ¿verdad? Y se va a, ¿cómo se llama? Interrumpir el circuito de la bobina y va a caer el contactor y se va a parar el motor, ¿no? Este es el regulador de sobrecarga, es un bimetal básicamente el principio fundamental de operación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que queda deformado, pero conforme pasan los segundos, minutos, otra vez se enfría el bimetal, ¿verdad? Y al enfriarse el bimetal vuelve a su posición original, y queda así, el contacto queda de esta manera ubicado. Entonces yo llego con una palanquita externa y ya lo reubico a su posición original y me permite arrancar el motor. O sea, lo tengo que restablecer, ¿verdad? Lo tengo que restablecer, el botón de restablecer. Bueno, aquí precisamente tenemos nosotros el interruptor y aquí abajo está el contactor, ¿verdad? Y este botoncito rojo que tienen abajo es el de restablecer precisamente, ¿no? Y este es el interruptor termomagnético aquí arriba. Aquí es otro tipo, otro modelo. Aquí es con interruptor termomagnético, aquí es con fusibles. Como alguna vez les he dicho, los fusibles son maravillosos, son excelentes en protección. El gran problema es que cuando se funde uno no tenemos repuesto, ¿verdad? Y no podemos entonces restablecer, le ponemos alambres y ya, adiós. Ahí ya chafió todo, ¿no? Por eso la cultura mexicana, que somos muy desordenados y nos damos mantenimiento y la operación la hacemos de plano como con alfileres, ¿verdad? Con alambritos y la verdad, así, ahí se va muchas veces, desgraciadamente. Es un problema cultural que debemos de cambiar. Triste porque tenemos toda la inteligencia como cualquier pueblo de la tierra, todo el conocimiento, pero es orden mental.
¿verdad? Por eso no recomiendo nunca el usar fusibles, aunque les digo, el fusible es rapidísimo, el fusible es excelente, es superior al termomagnético en protección, es más rápido, pero el gran problema es que no lo sustituimos por el adecuado, ¿verdad? Bueno, aquí está el principio del reloj de sobrecarga, ¿no? Entonces aquí está, cuando opera el reloj de sobrecarga, va a mover esta rueda dentada, ¿verdad? Y esto va a abrir ¿cómo se llama? El contacto, ¿no? Aquí están los contactos abajo, miren. Entonces, al moverse la rueda dentada, hace que este resorte quede libre y puedan empujar los contactos y aquí se abra. Esta es la parte de control precisamente y esta es la parte de fuerza, ¿verdad? Aquí estaría la ruta, vamos a llamarle así, aquí estaría la ruta ¿cómo se llama? Del motor. Esta es la parte de fuerza del motor que va hacia el motor y esta es la parte de control, ¿verdad? Aquí vemos el mismo relevador. Físicamente es un relevador fijo, no ajustable. Este relevador ya viene por default en el catálogo de los fabricantes, sobre todo en contactores pequeñitos, ¿verdad? Quizás de 5 caballos, de 1 caballo, puede que ya sean fijos. En motores grandes no, ya son ajustables, son relevadores, como lo acabo de ver, ¿no? Bueno. Bueno, aquí termina precisamente el tema este de relevador de sobrecarga. Vámonos a ver el siguiente punto. Voy a cambiar, esto ya es una información nueva que debo de darles. Se las voy a enviar, por favor me recuerda, Olvera, que se la mando ahorita por correo, ¿no? Un poquito de información. Bueno, es la parte 2 de motores. La parte 2 de motores, ya esto ya lo vimos, estamos comentando. Ok, es la protección contra cortocircuito y falla a tierra, ¿verdad? Y falla a tierra. Es una Profe, protección. sigue presentando lo del relevador. Ah, todavía no me salgo de ahí. No, pues con razón, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, ya. Protección contra cortocircuito y falla a tierra. El relevador de sobrecarga nos protege. Vamos a ver el esquema. Este relevador protege contra sobrecargas. Ya vimos el origen de ellas. Pero, ¿qué sucede si tengo un cortocircuito en toda esta trayectoria del interruptor a la derecha, ¿verdad? Vamos a pensar que yo tengo un cortocircuito aquí, ¿verdad? Hay una falla. Entonces la corriente va a crecer, en lugar de ser la corriente nominal de 124 amperes, puede irse a 30,000 amperes, a 25,000 amperes, valores muy altos. O puedo tener una falla interna en los devanados del motor, ¿verdad? Puedo tener una falla interna en los devanados del motor también. O sea, puedo tener una falla tierra en los devanados del motor también. Entonces, esta protección que voy a mencionar enseguida no está hecha propiamente para los cables. Desde luego que si protege al motor que tiene cablecitos chiquitos, protege los cables gruesotes que lo alimentan. Pero está pensada, está diseñada, está calculada, está propuesta para proteger internamente el motor, para evitar que los daños sean devastadores. O sea, el motor puede que ya haya fallado. El motor puede ser que ya requiere, obviamente, sacarlo de servicio de volada para que no se queme completamente, ¿verdad? Entonces, tiene un arco el motor, tiene una falla, entonces mi alimentación externa la tengo que liberar en milisegundos. No me puedo tardar más de, qué sé yo, 16, quizás 20, 30 milisegundos para afuera, ¿verdad? Entonces, esta falla la tengo que liberar hecho la raya y para eso es la protección contra cortocircuito y falla a tierra. No evita que el motor falle, el motor ya falló. Se trata de que el ajuste de esa protección permita
al haber ya una falla, los daños no sean catastróficos. Si no existiera la falla, este motor se incendia los cables y posiblemente un incendio a toda la instalación completa, arrastre todo. Para evitar eso, va a operar el interruptor termomagnético. Esta es protección contra cortocircuito, ¿verdad? Y sobrecargas también, pero sobrecargas grandes, ¿no? Ahí está el interruptor termomagnético. Su nombre lo dice, interruptor termomagnético. Tiene dos elementos, un elemento térmico que opera de manera muy parecida al elemento bimetal que vimos, es un bimetal también, y tiene un elemento magnético, que es una bobina que opera con un cierto valor de corriente. Vamos a seguir viendo la presentación. Ok. La protección contra cortocircuito y falla tierra, el artículo 350, está muy pequeño esto. El artículo 352 indica que se debe soportar la corriente de arranque y primero, en la parte B indica que se debe soportar la corriente de arranque y después indica que la capacidad nominal o ajuste en la tabla 430-52, pues ahí vamos a encontrar el ajuste máximo de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla tierra para circuitos derivados de motores y no se deben de exceder esos valores, ¿no? Entonces, el ajuste de la protección instantánea, son varios ajustes, ¿no? Quedó muy chiquita la letra, pero bueno. El ajuste de la protección instantánea, el objeto de la protección instantánea es limitar el daño en el caso de que haya habido un cortocircuito en toda la trayectoria energizada. Y sobre todo el motor, les digo, los cables aguantan un poquito más que el propio motor, pero el motor tiene cables muy delicados y es muy fácil que se incendie. Un motorcito de 100 caballos, ¿cuánto les dije que podía valer? De 100,000 pesos para arriba, ¿verdad? Como 100, 110,000, 120,000 pesos, ¿no? Imagínense. ¿Cuánto vale un termomagnético de 200 amperes? ¿Creen que vale? Más o menos, ¿no? 3,000, 5,000 pesos cuando más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imagínense, por no instalar un interruptor adecuadamente, van a arriesgar el motor. Bueno, ya se fregó el motor, qué bien, qué gacho. Pero el problema está en que paran la producción. No se trata del motor solo, no mueve el aire, ¿verdad? El motor mueve una máquina, mueve una bomba, mueve un ventilador, mueve una escalera eléctrica, mueve un montacargas, lo que mueva el motor. Y se fregó la Francia, ¿verdad? Se amoló la producción de la fábrica que puede costar millones. Ya seamos conscientes de nuestra carrera, jóvenes, ¿no? Entonces, el ajuste de la protección instantánea, el objeto de la protección instantánea es limitar el daño en el caso de que haya habido un cortocircuito, ¿verdad? La trayectoria energizada. ¿Cuál es el ajuste de la protección instantánea? Es 8 veces, debe ser menor o igual a 8 veces la corriente a plena carga. Es el valor máximo tolerable. Yo no me puedo pasar arriba de 8 veces. Y eso va de acuerdo a la tabla 432-52, ¿verdad? La tabla 430-52. Y si es un motor de diseño B, ¿verdad? Diseño B es un motor energéticamente eficiente. Diseño B, jóvenes, cuando vean eso, lo dice el motor, diseño B puede decirlo en la placa, es un motor muy caro, es un motor con muy buen cobre, muy buenas soldaduras internas, es un motor con muy buen acero, buena ventilación, etcétera, etcétera, robusto. Entonces yo puedo aguantar en este caso hasta 11 veces la corriente a plena carga, ¿eh? Ahora, la perilla de ajuste del termomagnético puede estar desde 5 veces hasta 10 veces, por lo general, vamos, ¿no? Eso es por lo general. Entonces yo tengo que pues puede ser, digamos, 5 veces el valor nominal, 6,25 veces el valor nominal,
7.55, 8.75, cada 1.25 veces se va ajustando. Son pasos, ¿verdad? El ajuste magnético. Entonces, el ajuste magnético, digamos que debe ser menor que el valor instantáneo. Voy a plantearlo, déjenme ver si viene la tabla. No, aquí está la tabla. Miren, esta tabla es la mera efectiva. Casi también tatúense en la mano, jóvenes, en el brazo, ¿verdad? Porque les da la pauta de cómo proteger a los motores contra cortocircuito y falla tierra. Normalmente hemos hablado de motores jaula de ardilla, ¿eh? Y me dice, yo los fusiles son hermosísimos, buenísimos, no los pelo porque la verdad ya los conocemos, ya lo he visto, y lo he visto en instalaciones realmente en apariencia muy bien mantenidas, con personal muy bueno, pero no tienen los fusibles a la mano y tienen toda la presión de producción por regresar al servicio, ¿verdad? En caso de falla, y le meten alambres, ¿no? Entonces, vámonos a los interruptores. Los interruptores tienen el disparo instantáneo y tienen el disparo de tiempo inverso. El disparo instantáneo está relacionado con el disparo magnético. Este disparo instantáneo le vamos a poner, quien lo hace es el disparo magnético, o sea, es el elemento magnético. Y el disparo de tiempo inverso es el elemento térmico, ¿verdad? Termomagnético, es el que va a tener justamente el disparo de tiempo inverso. Aquí está el termomagnético, miren, hablando de todo eso. Si lo vemos con mucho cuidado, el termomagnético, bueno, tiene sus cámaras de extinción, que son estas. Aquí quitaron una, aquí se ven los contactos. Miren, este es el contacto en posición abierta y en posición cerrada hace contacto con esta parte de abajo. Contacto va directito en la trayectoria fundamental. Aquí tenemos nosotros la cámara de arqueo, estas son las cámaras de arqueo. ¿Por qué? Cuando el contacto se abre, ¿verdad? Del interruptor termomagnético, en caso de falla, ¿verdad? Que el contacto se abra, se interrumpa la falla, pues es un cortocircuito enorme el que va a abrir, ¿verdad? Entonces yo necesito extinguir el arco. Este es el arco. Es un arco, digamos, importante, imponente, ¿verdad? Que no lo vemos porque está todo con su tapa, ¿verdad? Perfectamente sellado, tornillado, ¿verdad? Para que no explote. Pero este arco ahora sí que por su misma característica se va alargando y va subiendo el arco. ¿A dónde sube el arco aquí? Va cortando estas placas que ven, estas placas metálicas que están todas unidas y están puestas entre sí, están todas unidas, están al mismo potencial. Entonces, esas placas que ven ustedes ahí, vamos a llamarle, aquí pongo las placas, ¿verdad? Son estas placas que ven ustedes aquí, estas placas que están aquí, todas estas placas. Hagan de cuenta que el arco corta las placas. Como las placas están al mismo potencial, las placas, ¿verdad? No hay diferencia ya de potencial. Y al no haber potencial, ¿verdad? Porque el arco al cortar una placa que no tiene, en la cual es el mismo potencial a lo largo de la placa, no hay voltaje, no hay potencial o tensión de reencendido, no hay. Lo que reenciende el arco se reenciende, ¿verdad? El arco, si tenemos nosotros el voltaje que le aplicamos, pues el arco va a trabajar así, ¿verdad? Se va a encender. Al llegar a cero se apaga. Si tengo el voltaje que este voltaje otra vez lo empieza a reencender, aquí lo vuelve a reencender el voltaje, este valor de voltaje. Entonces en el plano, ahí salió feo esto. En el plano, vamos a llamarle así, en el plano horizontal, ¿verdad? Donde estamos trabajando, se apaga el arco y se vuelve a reencender por acá. Otra vez se vuelve a reencender. Aquí se apaga el arco y se vuelve a reencender. Llega aquí, se apaga otra vez y se vuelve a reencender por acá y así se la pasa, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, verdad?
si ya no lo reenciendo, si no tengo este voltaje, si este voltaje lo mato con estas placas, no se reenciende, se apaga el arco. Por eso estas son las cámaras de arqueo y les llaman cámaras de ionizantes, ¿verdad? A ver, sí, aquí dice, ¿ya lo ven? De ionizing arc stack, ¿verdad? Estas, aquí están, es B, ¿verdad? De ionizing arc stack. Entonces, estas son las cámaras de ionizantes. Bueno. Luego, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, wire connector, es el punto A, es para la conexión de los cables. Aquí llegan los cables de energía, ¿verdad? De ionizing arc stack es este, handle es esta, ¿verdad? La palanca. Operating mechanism es el mecanismo de operación, es todo lo que está dentro de acá, ¿verdad? Los resortes y todo para cerrar, para abrir. Strip actuator es este, en este caso, ¿verdad? Es lo que llama es para poder, que está aquí, es este que está aquí, le picamos, mecánicamente lo disparo. Ah, sí está funcionando, ¿verdad? Common Trip Bar. La Common Trip Bar es una barra que atraviesa los 3 contactos, ¿verdad? No la vemos, está por dentro la Common Trip Bar. En este caso, aquí está F, ¿verdad? Es una barra común que abre los 3 contactos, por eso es tripolar, por eso es trifásico. Luego sigue G, ¿verdad? G es Instantaneous Trip Level Adjustment. Es vean este resorte, jóvenes, que está aquí. Yo giro esta perilla, ¿ven? La ranura aquí. ¿Ven esta ranura? Con un desarmador giro la perilla. Si le doy vuelta a la derecha, atornillo más, bajo más, presiono más el resorte. Le doy mayor brío al resorte en el disparo instantáneo. Si doy giro a la izquierda del tornillo, aflojo el resorte, le doy menos brío. ¿Por qué mayor brío? Si le doy mayor brío, la bobina de corriente de disparo magnético va a requerir mayor corriente para poder disparar. O sea, voy a subir el rango de disparo, voy a subir el valor de disparo. Si aflojo este tornillo y lo pongo hacia la izquierda, ¿verdad? Si lo aflojo, el tornillo, quiere decir que el resorte se vuelve más guango. No necesito entonces, disminuye el brillo del resorte o la fuerza que produce el resorte, la restricción que produce el resorte, entonces requiero menos corriente para el disparo. Este ajuste es de 5 a 10 veces. ¿Qué cosa? La corriente nominal. Cuando hablamos la corriente nominal, ¿de quién? Ah, pues del interruptor termomagnético, que en este caso era uno de 200. Hemos trabajado sobre esto, ¿verdad? Quiere decir que el ajuste magnético lo puedo ajustar en 1000 para que dispare 1000 amperes, o lo puedo ajustar para que dispare, ¿verdad? En este caso, en 2000 amperes. Aquí es 5 por 200, 10 por 200, pues 2000 amperes, ¿verdad? Es variable el ajuste que voy a hacer. ¿Cómo determino el ajuste? Lo puedo hacer por la protección de los cables, que es la parte medio secundaria. Secundaria porque no es la crítica. El ajuste muchas veces tiene que ver con que no se me dispare el motor al arranque. El motor al arranque, la corriente de arranque, ¿cómo es, jóvenes, con relación a la corriente nominal? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo es? ¿Cuánto? Hasta 7 veces Lo mayor. vimos en los... Mande, perdón. Hasta 7 veces mayor que la corriente nominal. Depende de la letra de código. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan que vimos las letras de código? Lo comenté. Depende de las letras de código. Las letras de código se refieren al par de arranque, también lo comenté. Una letra de código A tiene poco par de arranque, poca corriente de arranque. Una letra A, B, C, D, F, G, H, I, J, incluso he visto, es un altísimo par de arranque, aunque sea un motor de 100 caballos, ¿eh? El motor de letra B, 100 caballos. El motor de letra J, que es altísimo el par de arranque, 100 caballos. La diferencia está en que el par de arranque es mucho, muy alto en el segundo caso, porque tengo que acelerar una carga mecánica pesada. ¿Ok? Par de arranque muy alto, mucha corriente en el arranque. La corriente puede ser 2, 3 veces, hasta 7 veces la corriente
al arranque. Pero la corriente de arranque es mayor, ¿verdad? La corriente de arranque es como, vamos a ponerle, por lo general se toma un índice así muy fácil, aproximadamente 5 veces la corriente a plena carga, ¿verdad? Entonces, si yo no tomo en cuenta este ajuste, puede ser que en el arranque se me bote el interruptor termomagnético y no lo pueda arrancar. Y yo no voy a saber si es falla o es un problema de ajuste del termomagnético, ¿no? Entonces, para eso sirve esta perillita que están viendo aquí, jóvenes, para ajustar el disparo magnético de 5 a 10 veces con pasos intermedios. Tiene 6.25, ¿verdad? 6.25 veces, tiene 7.5 veces, ¿verdad? Ahí está el marcado. Tiene 8.75 veces, ¿verdad? O puedo seleccionar 10 veces moviendo esta perilla. Luego sigue electromagnet, ¿verdad? Que es la parte H, ¿verdad? Electromagnet viene siendo precisamente la bobina. La bobina no se alcanza a ver nada, pero está aquí adentro. Es una bobina, ¿verdad? Es una bobina donde va a pasar la corriente. Esa es la bobina, donde va a pasar la corriente, ¿verdad? Y esta bobina va a producir una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética de la bobina va a mover el electroimán, electromagnet que dicen ahí. El electroimán está restringido por el resorte, de manera tal que para mover el electroimán con una cierta corriente, pues va de acuerdo al resorte. Si yo le puse más brío, necesito más corriente o más corriente, ¿verdad? Para mover ese electroimán, ¿no? Y entonces estoy ajustando el disparo magnético. El disparo magnético, jóvenes, es un disparo instantáneo. Una vez que llegó, por ejemplo, a 1000 amperes, y yo lo ajusté, este dispara de volada. Significa que si llegó a 1100 amperes, ¡pum!, inmediatamente dispara y tarda el interruptor de 1 a 1,5 ciclos en disparar. Prácticamente de 16 a 24 milisegundos en disparar, rapidísimo. Y libera la falla externa, ¿verdad? A él. Ese es el disparo magnético, el cual está relacionado con el disparo instantáneo que me marca la norma para proteger al motor. Luego sigue el bimetal, miren, aquí está. El I es el bimetal, que tampoco se ve nada, hasta aquí en esta parte de acá, el bimetal, que ya lo hemos visto, son dos metales, ¿verdad? Uno empuja al otro, es el disparo térmico. El disparo térmico es lento. El disparo térmico opera con relación al tiempo, ¿verdad? O sea, tarda minutos o segundos o hasta 16 minutos, 1000 segundos en disparar. Depende del valor de la corriente. El disparo térmico es para proteger contra sobrecarga el circuito, no tanto el motor, sino el circuito entero, ¿verdad? Es el disparo térmico. Y el disparo magnético es proteger directamente contra cortocircuito, contra falla franca. Mobile arm, en este caso brazo móvil, ¿verdad? Que está marcado como J, es este que se mueve, ¿verdad? Este es el brazo móvil con un martillito ahí, ¿verdad? Moving contact es este, contacto móvil es este, ¿verdad? Y L, stationary contact es este, ¿verdad? El contacto estacionario. Son contactos de platino, de plata tungsteno igual, ¿verdad? Muy resistentes al arco. Todo esto está en una caja, ¿verdad? Todo tiene una caja donde está contenido el interruptor termomagnético que aguanta la presión de los gases, porque este angelito que ven ustedes aquí, que puede ser un interruptor de 100 amperes, ¿verdad? 200 amperes nominales, va a soportar 20,000 amperes de cortocircuito. Es una cantidad enorme de energía. Muy bien, jóvenes, pues, por favor, mándenme un correo para enviarle esta información, la van estudiando y nos vemos. Creo que el lunes no tenemos clase, ¿verdad, jóvenes? Bueno, pues celebren a sus mamás, ¿verdad? Y realmente pórtense bien.